Imagina por un momento que hoy es el último día de tu vida. ¿Qué harías? ¿A quién llamarías? ¿Qué dirías? Ahora, piensa en esto. ¿Estás realmente viviendo la vida que deseas, o simplemente estás pasando los días como si fueran infinitos? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, una vez dijo, la vida es corta, y la sabiduría consiste en aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Pero, ¿qué significa realmente esta frase? ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida cotidiana? ¿Y por qué, a pesar de saber que el tiempo es limitado, seguimos desperdiciándolo en cosas que no nos importan? En este video, no solo exploraremos las profundidades de esta poderosa frase, sino que también te daremos las claves para transformar tu vida, para que cada día sea una obra maestra, un paso más cerca de la plenitud. ¿Estás listo para descubrir el secreto de Freud para vivir una vida plena? Quédate conmigo, porque esto podría cambiar todo. Hoy vamos a adentrarnos en una de las frases más intrigantes y profundas que se le atribuyen a Sigmund Freud. Aunque Freud es más conocido por sus teorías sobre el inconsciente, los sueños y la mente humana, esta frase nos invita a reflexionar sobre algo mucho más tangible, el tiempo. ¿Por qué Freud, un hombre que dedicó su vida a explorar los rincones más oscuros de la psique, nos habla de algo tan mundano como el tiempo? ¿Qué quería decir realmente con aprovechar al máximo el tiempo que tenemos? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque aunque todos sabemos que el tiempo es limitado, pocos de nosotros vivimos como si realmente lo creyéramos. ¿Por qué? ¿Qué nos impide vivir plenamente? ¿Será el miedo, la procrastinación, o simplemente la falta de claridad sobre lo que realmente queremos? En este video, no solo vamos a desentrañar el significado detrás de esta frase, sino que también vamos a explorar cómo puedes aplicar esta sabiduría en tu vida diaria. Porque al final del día, no se trata solo de entender las palabras de Freud, sino de vivirlas. Empecemos por lo más obvio, la vida es corta. Es una verdad que todos conocemos, pero que pocos internalizamos. Sabemos, intelectualmente, que nuestro tiempo en este mundo es limitado, pero ¿por qué no vivimos como si realmente lo creyéramos? ¿Por qué a pesar de esta conciencia, seguimos postergando nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestras relaciones? ¿Por qué dejamos que los días se conviertan en semanas, las semanas en meses, y los meses en años, sin hacer aquello que realmente nos importa? Aquí es donde Freud nos da una pista crucial. La sabiduría no consiste simplemente en saber que la vida es corta, sino en actuar en consecuencia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podemos vivir de manera que cada día cuente? ¿Cómo podemos asegurarnos de que, cuando llegue el final, no nos arrepintamos de las oportunidades que dejamos pasar? Estas son preguntas que nos obligan a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras propias resistencias y miedos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho algún día lo haré? ¿Cuántas veces has pospuesto ese viaje que siempre has querido hacer, esa conversación difícil pero necesaria, ese proyecto creativo que te llena de entusiasmo? ¿Y qué te detiene? ¿Es el miedo al fracaso, la comodidad de la rutina, o simplemente la creencia de que siempre habrá más tiempo? Freud nos desafía a confrontar estas preguntas, a mirar de frente nuestra propia mortalidad y a actuar en consecuencia. Porque al final del día, no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo usamos. Pero, ¿por qué es tan difícil internalizar esta realidad? ¿Por qué a pesar de saber que la vida es corta, seguimos viviendo como si fuéramos inmortales? Una posible respuesta está en lo que los psicólogos llaman sesgo del presente. Nuestras mentes están programadas para priorizar el corto plazo sobre el largo plazo. Es más fácil quedarnos en nuestra zona de confort hoy, que arriesgarnos por un futuro incierto. Además, la cultura moderna nos bombardea con distracciones constantes, redes sociales, noticias, entretenimiento sin fin. Estas distracciones nos mantienen ocupados, pero no necesariamente nos acercan a lo que realmente importa. Freud, como psicoanalista, entendía que gran parte de nuestro comportamiento está impulsado por fuerzas inconscientes. El miedo a la muerte, por ejemplo, es un tema recurrente en su trabajo. Aunque no lo admitamos abiertamente, la idea de nuestra propia finitud puede ser aterradora. Y, en lugar de enfrentarla, muchos de nosotros la evitamos, sumergiéndonos en actividades que nos distraen de esta realidad incómoda. Pero Freud nos recuerda que, al hacerlo, estamos desperdiciando el recurso más valioso que tenemos, el tiempo.
Entonces, ¿cómo podemos empezar a vivir como si la vida fuera corta? El primer paso es tomar conciencia de nuestras propias resistencias. ¿Qué es lo que realmente te detiene? ¿Es el miedo al fracaso, la presión social, la falta de claridad sobre lo que quieres? Una vez que identifiques estas barreras, puedes empezar a trabajar en superarlas. Freud nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a enfrentar nuestros miedos y a tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos vivir. Pero no se trata solo de actuar, sino de actuar con intención. Vivir como si la vida fuera corta no significa correr frenéticamente de una actividad a otra, llenando cada minuto con algo productivo. Se trata de priorizar lo que realmente importa, de asegurarte de que tus acciones estén alineadas con tus valores y tus metas más profundas. ¿Qué es lo que realmente quieres experimentar en esta vida? ¿Qué tipo de relaciones quieres cultivar? ¿Qué legado quieres dejar? Freud nos desafía a vivir con autenticidad, a no dejar que los días pasen sin sentido. Porque al final del día, la vida no se mide por la cantidad de tiempo que tenemos, sino por la calidad de cómo lo usamos. Y eso, querido espectador, es una elección que solo tú puedes hacer. Así que, te pregunto de nuevo, ¿estás listo para vivir como si la vida fuera corta? ¿O vas a seguir esperando a que algún día llegue por sí solo? El tiempo no espera, y la sabiduría, como dijo Freud, consiste en aprovecharlo al máximo. Ahora, hablemos de la segunda parte de la frase. La sabiduría consiste en aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Pero, ¿qué significa realmente aprovechar al máximo el tiempo? Se trata de ser productivo, de llenar cada minuto con actividades, de alcanzar el éxito a toda costa. ¿O hay algo más profundo detrás de estas palabras? No exactamente. Freud no nos está diciendo que nos convirtamos en máquinas de productividad, obsesionados con hacer más y más en menos tiempo. Tampoco nos está sugiriendo que persigamos el éxito material o el reconocimiento externo como si fueran los únicos indicadores de una vida bien vivida. En cambio, Freud nos invita a vivir con intención y propósito. Aprovechar al máximo el tiempo significa vivir de manera que cada día tenga significado, que cada acción esté alineada con nuestros valores y nuestras metas más profundas. Se trata de calidad, no de cantidad. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos viviendo con intención, en lugar de simplemente dejarnos llevar por la corriente de la vida, como hojas arrastradas por el viento? Aquí es donde entra en juego la autoconciencia, un concepto central en el pensamiento de Freud. Como psicoanalista, Freud sabía que la clave para vivir una vida plena está en entendernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos detiene? Solo cuando respondemos a estas preguntas podemos empezar a vivir de manera auténtica, a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Pero, ¿por qué es tan importante la autoconciencia? Porque, sin ella, corremos el riesgo de vivir vidas que no son realmente nuestras. Podemos seguir caminos trazados por otros, nuestras familias, la sociedad, las expectativas culturales. Podemos perseguir metas que no nos llenan, simplemente porque creemos que deberíamos hacerlo. Y, al final, nos encontramos preguntándonos, ¿esto es todo? ¿Esto es lo que quería para mi vida? Freud nos desafía a romper con estos patrones, a explorar nuestras motivaciones más profundas y a vivir de acuerdo con ellas. Pero, ¿cómo llegamos a ese nivel de autoconciencia? Aquí hay algunas claves. 1. Hazte preguntas incómodas. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo al fracaso o al juicio de los demás? Estas preguntas pueden ser difíciles de responder, pero son esenciales para entender quién eres y qué quieres de la vida. 2. Examina tus miedos. Muchas veces, lo que nos detiene no es la falta de tiempo, sino el miedo. Miedo al fracaso, al rechazo, al cambio. Freud nos enseña que estos miedos a menudo están arraigados en experiencias pasadas, muchas de las cuales ni siquiera recordamos conscientemente. Al identificar y confrontar estos miedos, podemos liberarnos de su control y empezar a vivir con mayor libertad. 3. Define tus valores. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? ¿La familia, la creatividad, la libertad, el servicio a los demás? Tus valores son como una brújula que te guía en la toma de decisiones. Cuando tus acciones están alineadas con tus valores,
es más probable que sientas que estás viviendo una vida significativa. 4. Vive el presente, pero con visión de futuro. Aprovechar al máximo el tiempo no significa vivir obsesionado con el futuro, sino encontrar un equilibrio entre el presente y lo que quieres construir. Disfruta del momento, pero asegúrate de que tus acciones diarias te estén acercando a tus metas a largo plazo. 5. Aprende a decir no. Una parte crucial de vivir con intención es saber que merece tu tiempo y que no. No puedes hacerlo todo, y no todo lo que te piden está alineado con tus prioridades. Aprender a decir no es una forma de proteger tu tiempo y tu energía para lo que realmente importa. Freud nos recuerda que la vida no es una carrera contra el reloj, sino una oportunidad para crear significado. No se trata de cuánto haces, sino de cómo lo haces y por qué lo haces. Aprovechar al máximo el tiempo no es una tarea, sino un arte. Es el arte de vivir con autenticidad, de alinear tus acciones con tus valores, de enfrentar tus miedos y de crear una vida que, al final del camino, puedas mirar con orgullo y satisfacción. Así que, te pregunto, ¿estás viviendo con intención? ¿O estás simplemente dejando que los días pasen? ¿Qué cambios puedes hacer hoy para asegurarte de que estás aprovechando al máximo el tiempo que tienes? Porque, como dijo Freud, la sabiduría no está en saber que la vida es corta, sino en actuar en consecuencia. Y esa elección, querido espectador, es tuya. 3. El miedo al tiempo. ¿Por qué desperdiciamos tanto de él? Pero, ¿por qué es tan difícil vivir con intención? ¿Por qué, a pesar de saber que el tiempo es limitado, seguimos desperdiciándolo en cosas que no nos importan? ¿Por qué posponemos nuestros sueños, nuestras metas y nuestras pasiones, incluso cuando sabemos que el reloj no se detiene? La respuesta, según Freud, está en algo profundamente arraigado en nuestra psique, el miedo. Freud tenía una teoría sobre esto. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que gobiernan nuestro comportamiento. No solo el miedo consciente, como el miedo a las alturas o a las arañas, sino esos miedos más profundos, a menudo inconscientes, que nos paralizan sin que nos demos cuenta. El miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo al cambio. Estos miedos, aunque no siempre los reconocemos, están ahí, operando en segundo plano, influyendo en nuestras decisiones o en nuestra falta de ellas. Pero aquí está la ironía. Al evitar estos miedos, al aferrarnos a la seguridad de lo conocido, en realidad estamos desperdiciando el recurso más valioso que tenemos, el tiempo. ¿No es eso fascinante? ¿No es curioso cómo nuestras propias defensas psicológicas, diseñadas para protegernos, pueden convertirse en nuestras peores enemigas? Nos quedamos atrapados en la comodidad de la rutina, en la seguridad de lo familiar, y, al hacerlo, dejamos pasar oportunidades que podrían haber enriquecido nuestras vidas. Freud nos enseñó que gran parte de nuestro comportamiento está impulsado por lo que él llamó el inconsciente. Es decir, hay fuerzas dentro de nosotros que no siempre entendemos, pero que tienen un impacto enorme en cómo vivimos. El miedo al fracaso, por ejemplo, puede estar relacionado con experiencias pasadas de rechazo o crítica. El miedo al cambio puede estar vinculado a una necesidad inconsciente de seguridad y estabilidad. Y el miedo a la muerte, aunque es universal, puede manifestarse de maneras sutiles, como la procrastinación o la negación de nuestra propia mortalidad. Pero, ¿cómo superamos estos miedos? ¿Cómo nos liberamos de las cadenas de la procrastinación y la indecisión? Freud nos diría que la respuesta está en la introspección, en enfrentar nuestros miedos de frente, en entender de dónde vienen y por qué nos controlan. No es un proceso fácil, pero es necesario si queremos vivir una vida plena y auténtica. Aquí hay algunas claves para comenzar a trabajar en esto. 1. Reconoce tus miedos. El primer paso es identificar qué es lo que realmente te asusta. ¿Es el miedo al fracaso? ¿Al rechazo? ¿A lo desconocido? Escribe estos miedos y reflexiona sobre cómo han influido en tus decisiones. 2. Explora su origen. Freud creía que muchos de nuestros miedos tienen raíces en experiencias pasadas, a menudo de la infancia. ¿Hubo algún evento o relación que haya contribuido a estos miedos? Comprender su origen puede ayudarte a verlos desde una nueva perspectiva. 3. Enfrenta tus miedos gradualmente. No se trata de lanzarte de lleno a lo que te asusta, sino de dar pequeños pasos. Si tienes miedo al fracaso, por ejemplo, empieza con proyectos de bajo riesgo que te permitan experimentar y aprender sin una presión abrumadora. 4.
Practica la autocompasión. Muchas veces, nos juzgamos duramente por nuestros miedos, lo que solo los refuerza. En cambio, trata de ser amable contigo mismo. Recuerda que el miedo es una emoción humana normal, y que todos lo experimentamos en algún momento. 5. Vive con intención. Una vez que hayas identificado y empezado a trabajar en tus miedos, es más fácil tomar decisiones conscientes sobre cómo quieres vivir. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer con tu tiempo? ¿Qué te haría sentir que estás viviendo una vida plena? Freud nos recuerda que el miedo no tiene por qué controlarnos. Al enfrentarlo, al entenderlo, podemos liberarnos de sus cadenas y empezar a vivir de manera más auténtica y significativa. Porque, al final del día, el tiempo es limitado, pero como lo usamos es una elección que solo nosotros podemos hacer. Así que, te pregunto, ¿qué miedos te están impidiendo vivir plenamente? ¿Qué pasaría si hoy decidieras enfrentarlos? Porque, como dijo Freud, la sabiduría no está en evitar el miedo, sino en entenderlo y trascenderlo. Y esa, querido espectador, es la clave para aprovechar al máximo el tiempo que tienes. 4. El arte de vivir con intención. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? Ahora que hemos explorado el significado detrás de la frase de Freud, es hora de hablar de cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria. Porque, al final del día, no se trata solo de entender las palabras, sino de vivirlas. No basta con reflexionar sobre la brevedad de la vida o la importancia del tiempo, la verdadera transformación ocurre cuando llevamos estas ideas a la práctica, cuando las convertimos en acciones concretas que moldean nuestra existencia. Entonces, ¿cómo podemos empezar a vivir con intención? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos aprovechando al máximo el tiempo que tenemos? Aquí hay algunas claves prácticas, inspiradas en las ideas de Freud, que te ayudarán a dar ese salto de la teoría a la acción. 1. Prioriza lo que realmente importa. La vida está llena de distracciones, responsabilidades, obligaciones, compromisos sociales, redes sociales, entretenimiento sin fin. Es fácil perdernos en este mar de actividades y olvidar lo que realmente importa. Por eso, el primer paso para vivir con intención es identificar tus prioridades. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? ¿Tus relaciones personales? ¿Tu crecimiento personal? ¿Tu contribución al mundo? ¿Tu salud física y mental? Una vez que hayas identificado tus prioridades, el siguiente paso es alinear tus acciones con ellas. Esto significa tomar decisiones conscientes sobre cómo usas tu tiempo y energía. Por ejemplo, si valoras tus relaciones, asegúrate de dedicar tiempo de calidad a tus seres queridos. Si valoras tu crecimiento personal, busca oportunidades para aprender y desarrollarte. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que realmente importa. Freud nos recuerda que la vida es demasiado corta para gastarla en cosas que no nos aportan significado. Así que, pregúntate, ¿estás invirtiendo tu tiempo en lo que realmente valoras? ¿O estás dejando que las distracciones te alejen de tus prioridades? 2. Enfrenta tus miedos. Como hemos hablado antes, el miedo es una de las mayores barreras para vivir con intención. El miedo al fracaso, al rechazo, al cambio, a lo desconocido, todos estos miedos pueden paralizarnos, impidiéndonos tomar riesgos y perseguir nuestras metas. Pero, como decía Freud, la clave no está en evitar estos miedos, sino en entenderlos y enfrentarlos. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Es el miedo a no ser lo suficientemente bueno? ¿El temor a lo que otros pensarán de ti? ¿La ansiedad por salir de tu zona de confort? Identifica estos miedos y trabaja en superarlos. Recuerda, el miedo es solo una emoción, no tiene que controlar tu vida. Una forma efectiva de enfrentar tus miedos es dar pequeños pasos. No tienes que lanzarte de lleno a lo que te asusta, puedes empezar con acciones pequeñas y manejables que te ayuden a ganar confianza. Por ejemplo, si tienes miedo al fracaso, empieza con proyectos de bajo riesgo que te permitan experimentar y aprender sin una presión abrumadora. Con el tiempo, verás que el miedo pierde su poder sobre ti. 3. Vive el presente. A menudo, pasamos tanto tiempo preocupándonos por el futuro o lamentándonos por el pasado que nos olvidamos de vivir el presente. Pero, como dijo Freud, el presente es todo lo que tenemos. El pasado ya pasó, y el futuro es incierto. Lo único que realmente existe es este momento, aquí y ahora. Vivir el presente no significa ignorar tus metas o responsabilidades,
sino encontrar un equilibrio entre planificar para el futuro y disfrutar de la hora. Practica la atención plena, mindfulness, una técnica que te ayuda a estar completamente presente en el momento, sin juzgarlo ni distraerte con pensamientos sobre el pasado o el futuro. Esto no solo te ayudará a reducir el estrés, sino también a apreciar las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Por ejemplo, cuando estés con tus seres queridos, concéntrate en disfrutar de su compañía en lugar de preocuparte por lo que tienes que hacer después. Cuando trabajes en un proyecto, sumérgete en el proceso en lugar de obsesionarte con el resultado. Al vivir el presente, descubrirás que la vida se vuelve más rica y significativa. 4. Sé auténtico. Uno de los mayores obstáculos para vivir con intención es la presión social. Muchas veces, tratamos de vivir la vida que otros esperan que vivamos, en lugar de la vida que realmente queremos. Nos dejamos llevar por las expectativas de nuestra familia, nuestra cultura, nuestra sociedad, y terminamos viviendo vidas que no son auténticas. Freud nos invita a ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestros sueños. Esto no siempre es fácil, especialmente cuando significa ir en contra de lo que otros esperan de nosotros. Pero, al final del día, la única vida que tienes que vivir es la tuya. ¿De qué sirve cumplir con las expectativas de los demás si eso te hace infeliz? Para vivir con autenticidad, pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué tipo de vida me haría sentir orgulloso al final del camino? No tengas miedo de seguir tu propio camino, incluso si es diferente al de los demás. La autenticidad es la clave para una vida plena y significativa. 5. Aprende a decir no. Vivir con intención también significa proteger tu tiempo y energía. No puedes hacerlo todo, y no todo lo que te piden está alineado con tus prioridades. Aprender a decir no es una forma de asegurarte de que estás invirtiendo tu tiempo en lo que realmente importa. Esto puede ser difícil, especialmente si estás acostumbrado a complacer a los demás. Pero recuerda, cada vez que dices sí a algo que no te importa, estás diciendo no a algo que sí te importa. Así que, sé selectivo con tus compromisos. Aprende a establecer límites y a priorizar tu bienestar. Conclusión: vivir con intención no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje que requiere autoconciencia, valentía y compromiso. Pero, como nos enseñó Freud, la recompensa vale la pena. Porque, al final del día, no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo usamos. Y cuando vivimos con intención, cada día se convierte en una oportunidad para crear significado, para crecer, para conectar con los demás y con nosotros mismos. Así que, te pregunto, ¿estás listo para vivir con intención? ¿Qué cambios puedes hacer hoy para asegurarte de que estás aprovechando al máximo el tiempo que tienes? Porque, como dijo Freud, la sabiduría no está en saber que la vida es corta, sino en actuar en consecuencia. Y esa elección, querido espectador, es tuya. Así que, ahí lo tienes. El secreto de Freud para vivir una vida plena no es un truco mágico, ni una fórmula secreta. Es simplemente una invitación a vivir con intención, a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, a ser auténticos, valientes y presentes. Pero, aquí está la pregunta final: ¿estás listo para aceptar esta invitación? ¿Estás listo para enfrentar tus miedos, para priorizar lo que realmente importa, para vivir plenamente? Porque, al final del día, la vida es corta, y la sabiduría consiste en aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Así que, te dejo con esto: ¿qué vas a hacer hoy para vivir una vida más plena? ¿Cómo vas a aprovechar al máximo el tiempo que tienes? La elección es tuya. Y recuerda, el tiempo no espera, así que, ¿por qué deberías tú? Si este video te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Y, por supuesto, déjame un comentario diciéndome cómo vas a aprovechar al máximo tu tiempo a partir de hoy. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos de una vida plena y significativa. Hasta entonces, recuerda, la vida es corta, pero cada día es una nueva oportunidad para vivirla al máximo. Adelante.